por un lado tenemos que diferenciar lo que es la ansiedad propiamente dicha y por otro lado lo que tiene que ver la ansiedad que se canaliza con la comida como una forma, como un, digamos, un lugar para descargar y no porque realmente haya un hambre o un apetito físico real, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que la ansiedad como emoción es una emoción que nos acompaña como seres humanos y aparece frente a situaciones de supervivencia y, digamos, tiene que ver con el estar vivos, ¿sí? A veces hay ansiedades que se tornan como mucho más disfuncionales o vienen a complicarnos un poco y más que nada la capacidad de poder afrontar esa ansiedad. Entonces ahí es donde viene un poco esto que aparece lo del hambre emocional o el calmar esa ansiedad con la comida, ¿sí? Porque hay como muchos registros que quedan a nivel del placer que se imprimen los neurotransmisores cerebrales y de algún punto uno recurre a eso constantemente porque quedan como fijadas estas señales del placer. ¿Y ¿Sí? cómo diferenciamos el hambre físico, que es el hambre real, con el hambre emocional? Principalmente el hambre emocional, si tuviéramos que buscarle una localización, es aquel que se sitúa principalmente en la cabeza, a diferencia del hambre real o físico que se sitúa más a nivel del estómago. El hambre real aparece más de forma gradual y el emocional aparece de forma como más repetitiva. El emocional nos genera una cuestión de una necesidad imperiosa de ingerir ciertos tipos de alimentos y posterior a la ingesta, y se hace por ahí una ingesta bastante copiosa y de mucha cantidad, y posterior a la ingesta surgen como muchos sentimientos negativos, sentimientos de culpa, de vergüenza por haber comido excesivamente. Y lo que tiene que ver con el hambre físico nos genera una sensación de plenitud, de satisfacción y no genera, digamos, a posterior de la ingesta, sentimientos negativos, ¿sí? ¿Y cómo Y hacemos para cambiar ese hábito del hambre emocional? ¿Cómo lo erradicamos de nuestra actividad diaria? la idea es entonces, a partir de esta diferenciación que hicimos del hambre físico y el hambre emocional, la idea es que comer en respuesta a una emoción no es un mecanismo fisiológico, sino que es una conducta aprendida y en algún punto es una conducta que hemos mal aprendido, ¿sí? Entonces, poder desaprender ese hábito no es tan fácil y no se genera de la noche a la mañana. Primero tenemos que plantearnos la necesidad de si uno quiere cambiar o no esa situación porque reconoce que le genera muchas cuestiones disfuncionales y además aumento de peso, ¿no? Entonces, la idea por ahí es pensar que tenemos que buscar sustitutos a esa señal de placer que nos generaba la comida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede surgir esto que tiene que ver con esta necesidad de no actuar por el pleno impulso y esta necesidad como que aparece inmediata, sino que tenemos que tratar de distraernos generando otro tipo de acciones, ¿sí? Generar una actividad física, hacer una técnica de relajación o de respiración, buscar otras actividades, realizar algún hobby, ¿sí? Esas son formas también de ir como, de algún modo, buscando el sustituto a calmar esta emoción o esta sensación de displacer. Me quedo con una frase en un posteo tuyo que hace referencia a que la comida no es el foco del problema, sino que la conducta nuestra respecto a la comida. Exacto. Creo que también, digamos, post pandemia está como mucho más a flor de piel estas cuestiones, ¿no? Venimos de situaciones en las que el sedentarismo se apropió un poco de nuestras vidas, esto del pedido del delivery, del estar generando, digamos, y no movernos, ha generado mucho esto que tiene que ver con cómo está afectada nuestra relación con la comida. Pero bueno, creo que el planteo un poco es esto, tengo ganas de cambiar esta relación con la comida, cómo la evalúo y en base a eso, bueno, ver si uno puede buscar otras alternativas.